Quieres, vamos a comenzar. Lo primero que me gusta preguntar siempre es cómo te iniciaste en esta perspectiva o este abordaje integrativo, ¿no? ¿Cómo decidiste un día comenzar a tratar a tus pacientes desde esta visión más holística o más global? Bueno, esto empezó incluso antes de graduarme de médico. Me di cuenta que el abordaje en medicina convencional estaba muy bien y es necesario, pero faltaba herramientas para tratar el terreno, es decir, qué es lo que realmente está enfermando a la gente. Todo lo que tiene que ver con hábitos de ejercicio, alimenticios, Ujú, hábitos mentales también, cognitivos. Y bueno, en la carrera no vi que se diera mucho énfasis en esos temas y por lo tanto pues quise ahondar en ellos y así fue que empecé a explorar todo el mundo de la suplementación y otras herramientas complementarias. ujú. O sea, que digamos que desde el principio de tu actividad clínica ya estabas con esta perspectiva integral, ¿no? Así es, y yo te diría incluso antes de estudiar medicina, cuando era adolescente o preadolescente, tenía un problema de piel, de acné, y bueno, pues fui a donde especialistas de dermatología y Mm, realmente pues hubo una solución más de tipo parcial, paliativa, que no resolvió el problema. Y bueno, pues ya un poco desesperados fuimos a buscar ayuda en terapias más naturales, en este caso fue un homeópata mm, médico, y bueno, coincidió en que se me quitó el problema y con él pues hubo algunos cambios también de hábitos. Entonces yo ujú. creo que eso también me marcó a nivel emocional, incluso antes de tomar la decisión de estudiar medicina. Ujú, interesante, gracias por compartirlo. Lo que estoy viendo de toda la gente que entrevistamos es que al final tienen esta visión integral porque antes la han vivido en sus propias carnes. Es decir, no hacen nada en su práctica clínica si no lo han experimentado previamente a nivel personal, ¿no? Entonces me parece muy interesante. Así es, sí, es frecuente, siempre toca la parte personal Mm, y también pues la vocación, ¿no? Cuando hay una vocación muy marcada de ayudar y ves que a veces no encuentras herramientas eficaces, pues te obligas a buscar más, ¿no? Indagar más. Y ahí es ujú, cuando encuentras que, bueno, pues que el abordaje integrativo, que no excluye lo convencional, por supuesto, es muy importante claro. en muchas ocasiones la cirugía, los antibióticos, los fármacos, pero agrega otras ayudas que tienen evidencia científica, eso también Ujú, es otra clave de la medicina integrativa, las incorpora de manera coordinada, no de forma aleatoria, ¿no? Y ujú, es lo que en mi experiencia da mejores resultados. ujú. Hablando de la evidencia científica, existe evidencia de que algunas plantas, la medicina herbal, la fitoterapia, tienen propiedades que de alguna manera intervienen pues, en este proceso de antienvejecimiento. Tengo dos preguntas. La primera, ¿en qué caso recomiendas usarlas como tratamiento integral, por supuesto? Y también saber si este proceso es apto para todos. Es decir, si cualquier persona, un paciente puede llegar a la clínica y decir, oye, yo quiero detener mi envejecimiento. ¿Puede ser posible para todo el mundo esto? A ver, sí, las plantas tienen componentes, algunos son nutrientes esenciales, como por ejemplo vitaminas, podemos hablar de la vitamina C, que el Ujú, cuerpo no produce, y deficiencias de nutrientes básicos, pues puede conllevar un deterioro precoz, ¿no? Un envejecimiento prematuro. Entonces está la parte de deficiencias. Y por otro lado, el aporte de ya no tanto nutrientes, sino componentes de las plantas que tienen efectos ya comprobados de apoyar rutas metabólicas, incluso genéticas, que se han visto relacionadas con procesos anti-envejecimiento. Una de las más estudiadas ha sido el resveratrol, es ese componente que está en el vino tinto y en algunas otras frutas, que se ha visto que está relacionado como uno de los que puede ser anti-aging, por dar un ujú, ejemplo. ujú, Entonces, incorporarlo, pues es mejor con la ayuda de un profesional porque muchas veces, primero, la calidad de esos complementos no es igual en todos. También hay contraindicaciones en algunos de ellos. Entonces, es mejor tener la asesoría de un profesional para temas de suplementación en ese sentido. ujú. Bueno, he visto que también tratas el tema del abordaje del cansancio crónico. Quisiera saber si alguna de sus consecuencias podría ser pues, el estrés oxidativo, también el envejecimiento celular, ¿no? Y cómo tratarlo, pues una vez más, desde la medicina integrativa para los profesionales de la salud que te estén viendo y les puedas ayudar. Sí, el cansancio es una consulta cada vez más frecuente en el siglo XXI. Algunos la llaman la enfermedad del siglo XXI y muchas veces es la expresión final, ya sea de una enfermedad crónica
o el mismo cansancio es el protagonista, es el síntoma más importante. Y tiene que ver con la mitocondria. Muchas enfermedades en el fondo tienen un componente de alteración de la producción de energía y la mitocondria, que es esa organela intracelular, que es la batería de las células, a veces con el tiempo empieza a deteriorarse y su manifestación es la falta de energía. Y ahí sí hay mucho que se puede hacer porque hay razones de tipo de toxicidad, de falta de nutrientes, también emocionales que se pueden abordar desde la medicina integrativa y Ujú, así poder ayudar a estos pacientes que tienen alteraciones pues, de cansancio crónico, ¿no? ujú. Al nombrar las emociones, interviene aquí también la salud mental, ¿no? Entiendo. Por supuesto, sí. Si estamos en estado de estrés crónico, aumentamos el cortisol. Sabemos que el cortisol tiene una función antiinflamatoria, pero también de baja defensas. Ujú, Entonces, cuando tenemos las defensas bajas, tenemos más posibilidades de contraer infecciones, de tener alteraciones genéticas, y eso, pues, obviamente puede traernos problemas de envejecimiento prematuro, ¿no? Entonces, sí, el estrés es algo que hay que trabajar y hay muchas formas de hacerlo. Se puede hacer con técnicas de respiración, ejercicio o simplemente el espacio de catarsis en una consulta puede permitir también que se elaboren mejor ciertas emociones, ¿no? ujú. Volvemos al tema de la suplementación. Te he escuchado en algún vídeo que has comentado que se puede utilizar para prevenir las enfermedades. Es decir, no una vez que está la enfermedad abordarla, sino prevenir, que al final es un concepto de la medicina integrativa. Quisiera saber, no sé, en qué caso recomiendas este abordaje, ¿no? De utilizar la suplementación para prevenir la enfermedad. A ver, en un escenario ideal, uno debería investigar cuáles son las deficiencias, ¿sí? Ujú, Medirlas. Y hay muchas formas de hacerlo. Por ejemplo, en sangre se puede medir en los eritrocitos, en la membrana de eritrocitos, se pueden medir los minerales y ahí podemos ver si realmente tenemos deficiencia de magnesio o algún otro mineral o los omega 3 que son tan importantes, ya que se ha visto que su deficiencia trae más inflamación y también la suplementación con omega 3 marinos de cadena larga se ujú, ha visto que puede ayudar a mejorar la posibilidad de tener menos infartos y otro tipo de alteraciones cardiovasculares, ¿no? ujú, Cuando digo omega 3 marino me refiero también procedente de algas, para quienes no desean productos de origen animal. ujú, Hay versiones de algas que son omega 3 de cadena larga, que tienen EPA y DHA, que son los dos componentes que se han visto más relacionados. Y dentro de la prevención de enfermedades, pues hay algunas investigaciones donde se han utilizado omega 3 más zinc y otros componentes para apoyar o bajar la posibilidad de tener, por ejemplo, alteraciones oculares, ¿no? Tipo glaucoma, etcétera. Entonces, sí, hay bastante investigación. Y la vitamina D3, por nombrar solo algunos, sabemos que la falta de vitamina D3 está relacionada con osteopenia, osteoporosis. Eso es un hecho claro. Y si vivimos en un sitio donde no hay mucha luz, la única forma de tener esta vitamina de forma eficaz es a través de la suplementación. Por nombrar algunos ejemplos, ¿no? Hay muchos más. ujú, sí. Quisiera saber si has tenido algún caso en que algún paciente pues no quisiera cambiar su estilo de vida, ¿no? Porque al final la medicina integrativa requiere de un paciente activo, que cambie los hábitos. Entonces quisiera saber si en algún momento te has encontrado con esta experiencia de que algún paciente pues no quisiera seguir estas recomendaciones. A ver, sí, realmente, como en cualquier proceso de cambio, tiene que haber una voluntad de eso, de poder hacer algunas mejoras en los hábitos, ¿no? Es difícil en la medicina integrativa ayudar a alguien que no está dispuesto a hacer cambios. Mm, Lo que pasa es que hay un espectro de posibilidad de cambios y ahí es donde podemos jugar con eso. Hasta dónde está dispuesto el paciente en cambiar sus hábitos, ¿no? Y ujú, llegar al máximo de ese potencial. Por decirte algo, si alguien dice, mira, yo como máximo podría caminar 3 veces por semana 20 minutos, pues eso es algo, eso es mejor ujú, que nada. sí, Entonces, y así con los alimentos. Habrá gente que desde muy pequeño ha tenido muy malos hábitos y no podemos pretender cambiar eso de la noche a la mañana. Entonces, la idea es conciliar y ver realmente hasta dónde se puede llegar. Y en la medida en que el paciente, mi experiencia es que empieza a ver mejorías en su estado de ánimo, en su energía, ujú, en fin, en su autoimagen, entonces eso es una motivación para hacer aún más cambios. Pero si no ujú. se desea hacer ningún cambio, pues bueno, la suplementación puede ayudar, ¿no? Porque al final, si tomas un suplemento, pues es mejor que nada, pero desde luego que debe estar acompañado siempre de otras cosas, ¿no?
Ujú. Sí, en la entrevista con la doctora Zignoni comentábamos precisamente esto, que precisamente lo que hay que hacer es que el médico habla con el paciente, es decir, le explica el por qué tiene que tomar ese suplemento o por qué tiene que hacer ese cambio. No es simplemente recomendarlo, ¿no? Sino que hay una explicación previa para que el paciente pueda entenderlo. Entonces, yo creo que es una parte muy importante en el proceso clínico. Por supuesto, sí. De hecho, en la medicina integrativa, el paciente es copartícipe de su Ujú, sanación y el terapeuta pues tiene una rol casi como de docente, ¿no? ujú. De enseñar salud, ¿no? Crear salud. Y bueno, pues por eso es un proceso que no es rápido en el sentido de que no es tómate esto y ya está, Sí. sino que hay que hacer una explicación, desde luego. Ujú. Bueno, me gustaría comentar a la gente que nos esté viendo que en el observatorio todos los artículos científicos que tenemos sobre anti-aging son enviados por el doctor Jorge Ángel como parte del comité científico que es. Me gustaría dejarte un espacio por si quieres comentar algo, explicar algo. Bueno, el mundo anti-aging es apasionante. Realmente en los últimos años ha habido grandes avances en este tema y es muy posiblemente en un futuro no muy lejano la, digamos, la terapia genética va a ser una realidad y nos va a permitir no solamente enlentecer el proceso de envejecimiento, sino incluso revertirlo. Eso ya se está haciendo a nivel de investigación en modelos animales en lesiones de tipo neuronal, ópticas. Ujú, Hubo un descubrimiento que fue premio Nobel, el CRISPR, que es una tecnología que ha permitido eh, editar los genes y se han encontrado genes que realmente pueden devolver el programa más antiguo de las células. Eh, Hoy día se habla en el tema anti-aging, que es más un tema de tipo de información, pérdida de información. Ese es, digamos, el resumen, por lo menos, de David Sinclair, que es uno de ujú, los grandes científicos en este tema en Harvard. Ha propuesto eso, la teoría informática, y pues los CRISPRs y toda esta edición genética nos va a permitir mejorar eso. Y desde el punto de vista de suplementación, bueno, está el resveratrol, que se ha estudiado muchísimo, y también otras moléculas muy interesantes como el mononucleótido de nicotinamida, el NMN, y el ribósido de nicotinamida. Son unas moléculas que se están investigando para apoyar el tema anti-aging, por nombrar otros, ¿no? ujú. Pues por mi parte, simplemente darte las gracias por haber accedido a ser entrevistado por OSMI y gracias por todos los artículos que nos has enviado y que bueno, la gente los puede ver ahí. Así que de verdad, muchas gracias. No, gracias, Celeste, y bueno, muchas gracias a todos por asistir. Gracias, nos vemos. Hasta luego.